La enseñanza que vamos a ver el día de hoy la he titulado Arrepentidos. Hace un mes tuvimos una enseñanza la cual titulamos Perdonados. Hablamos acerca del perdón. Y en nuestro estudio de los lunes, como siempre, hay retroalimentación del mensaje anterior. Entonces surgió una pregunta muy importante y allí precisamente decidimos que por eso era tan necesario e importante tener la enseñanza sobre el arrepentimiento. Porque como vimos a la luz de la palabra de Dios, el perdón no es una opción para el cristiano. Si Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, ¿cómo no perdonar nosotros a los que nos han ofendido, a los que han fallado? Pero hay una pregunta muy importante. ¿Y qué con aquellas personas que no se han arrepentido? ¿Qué con aquellas personas que no piden perdón? ¿Qué con aquella persona que me hace mal, que me hace daño? Y está bien, yo la perdono, pero esta persona no se arrepiente, esta persona ni siquiera ha buscado perdón. ¿Qué sucede en estos casos? De igual manera, la palabra de Dios nos llama aún a amar a nuestros enemigos. Pero sí es verdad que frente a estas circunstancias hay algo que necesitamos aclarar a la luz de la palabra de Dios. Por eso quiero que en esta mañana veamos en esta enseñanza que he titulado nuevamente Arrepentidos. Quiero que veamos de qué se trata el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento bíblico. Porque si no es de la palabra de Dios de quien traemos nuestras ideas y formamos nuestro entendimiento, mis hermanos, va a ser muy difícil poder vivir la verdad de Dios, la verdad de su palabra. Así que la pregunta que quiero que nos hagamos para ir directamente a este tema es, ¿cuánto realmente entendemos, sabemos tú y yo, y aún aplicamos a la luz de la palabra de Dios lo que es el arrepentimiento? ¿Conocemos el arrepentimiento bíblico? Quiero que veamos esto a través de 4 verdades a la luz de la palabra de Dios. Y lo primero que quiero que hagamos es que definamos el arrepentimiento. Ese es nuestro primer punto, definiendo el arrepentimiento. Definiendo el arrepentimiento. Nuevamente, ¿de dónde viene nuestra idea de arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Hemos definido o tenemos la claridad del arrepentimiento conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña? Ya vamos a ir a unos pasajes bíblicos que nos hablan. De hecho, si trajera cada versículo que habla del arrepentimiento, mis hermanos, simplemente no acabaríamos hoy. Vamos a ir solo unos cuantos pasajes. Pero lo primero que quiero que veamos a la luz de la palabra de Dios, y les quiero definir este término porque es muy importante bíblicamente y en el idioma original, y es que la palabra arrepentimiento viene del idioma griego, que es una palabra metanoia, que significa cambio de mente. Literal, metanoia está conformado por 2 palabras, un prefijo que es meta y noia, que es mente. Y meta significa cambio. Literal, en el idioma original, la palabra arrepentimiento significa cambio de mente. Es decir, de una manera muy simple, me he dado cuenta, soy consciente de que la dirección en la cual iba, de que lo que estaba haciendo está mal y quiero cambiar de dirección. Es decir, esa es la traducción normalita, esa es la traducción que se toma desde el idioma original. Sin embargo, no es suficiente. Porque no sé si alguna vez hayas escuchado, de hecho yo lo creí durante mucho tiempo, que entonces eso es arrepentimiento, ¿sabes? Es darme cuenta de que lo que hice estuvo mal, muy mal, tan mal que iba en esta dirección. ¿Y qué es entonces arrepentirme? Cambiar de dirección. Si iba hacia el frente, ¿a dónde voy ahora? Hacia atrás. O si iba hacia atrás, ¿a dónde voy ahora? Hacia el frente. Si iba a la derecha, ¿hacia dónde me conduzco? Pues como voy a cambiar mi manera de ser y de hecho de pensar, me voy a la izquierda y viceversa. Sin embargo, cuando uno empieza a vivir a la luz de la palabra de Dios, se da cuenta que si uno va en esta dirección y voltea 180 grados, no 360 como dicen algunos porque quedaría en la misma dirección, pero aunque volteara 180 grados, 90, 45, hay un problema con esta definición. Y es que así no es como lo muestra la palabra de Dios. Porque puede ser que me dé cuenta que voy en esta dirección y voy equivocado, pero volteo hacia la otra dirección y después estoy otra vez equivocado. Y me voy a la derecha y estoy equivocado. Y volteo a la izquierda y sigo fallando. ¿Saben que el arrepentimiento bíblico realmente significa es dolor, tristeza? Tanto que es un pesar y una angustia tan grande porque te das cuenta que estás actuando mal, que necesitas ser consolado
Pero no solamente esto, sino que la única dirección en la que puedes mirar no es hacia ninguno de los lados en donde crees que puedes cambiar. Solo hay una dirección, hacia arriba. Por eso es que tantas personas, entre comillas, se han arrepentido. No sé si quizá tú vengas de un contexto de iglesia como en el que yo viví toda mi vida, donde cuando te hacían ver tus faltas, tú pasabas adelante, te llamaban a arrepentirte, a prometer que ibas a cambiar y no lo ibas a volver a hacer. Pero te levantabas, o no sé si a ti te pasa como a mí, o te pasaba como a mí, y más nos demorábamos en prometer que no lo íbamos a volver a hacer que en volver a caer en lo mismo y en fallar. Porque decimos, está bien, y tomamos esa determinación, no lo vuelvo a hacer, pero no nos hemos arrepentido verdaderamente. Porque el cambio de mente que quiere Dios que tengamos no es darnos cuenta que hicimos algo malo y vamos a intentar remediarlo. Es darnos cuenta que hicimos algo malo, pero que solo hay uno que puede remediarlo y es Dios. Por eso si yo no me he arrepentido de esta manera, necesito arrepentirme. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de esto? Lo que les digo, podría traer cada pasaje de la palabra de Dios que nos habla de esta verdad, pero en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, los coloco en contexto. El apóstol Pedro está en el templo junto con Juan. ¿Recuerdan? Es ese episodio donde ellos van a ir al templo a orar y hay allí un paralítico. ¿Recuerdan cuando al que Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy? En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y dice que este hombre cojo, que no se le permitía entrar al templo, porque ya saben, los cojos no podían entrar al templo, ahora podía entrar al templo y entró saltando y brincando. Sin embargo, el mismo apóstol Pedro le dijo a la gente, ¿por qué están maravillados de esto? Y eso fue una oportunidad para Pedro predicar el evangelio. Les acabo de resumir toda esta verdad, pero solamente quiero que veamos el capítulo 3, versículo 19. Ahora pues, cuando Pedro está predicando, les está hablando de Cristo Jesús, les dice, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados. Y esta traducción es perfecta porque todo el contexto y lo que la palabra de Dios va a seguir diciendo exalta esto. Y vuelvan a Dios para que sus pecados sean, ¿qué? Borrados. Vamos a colocarlo de esta manera. Cometí un pecado, fallé. Me di cuenta de que estaba mal y digo, no lo voy a volver a hacer. Pero tengo dos problemas. Primero, ¿cómo estoy seguro que no lo voy a volver a hacer? ¿Con determinación? Si ya fallé una vez, ¿quién me asegura que no puedo fallar la segunda? Pero más importante aún, es que ya tengo una mancha, ya tengo una cuenta que saldar. No solamente diciendo no lo vuelvo a hacer, aunque no lo volviera a hacer, ya cometí un pecado. Entonces, no es simplemente cambiar de dirección. Ay, es que estaba equivocado, no lo vuelvo a hacer. ¿Y qué con lo que te equivocaste? ¿Qué con lo que nos equivocamos? Por eso el arrepentimiento bíblico es darme cuenta que soy un pecador y es sentir un dolor y una tristeza tan grandes que embargan mi alma y necesito consolación. Pero ¿en dónde voy a encontrar consolación? ¿En una nueva oportunidad? Como lo creyó quizá Nicodemo, el del capítulo 3, el maestro de Israel, volviendo a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer y quizá volver a empezar. Como dice una canción, no, mis hermanos, es mirando al único que puede transformarnos y cambiarnos. Al único que puede tomar nuestro pasado, de ese del cual sentimos dolor y tristeza, y borrarlo, y hacer una vida nueva con nosotros. Ese es el arrepentimiento bíblico. Por eso aún en la iglesia, puede ser que hasta haya muchas personas que nunca se hayan arrepentido. Han sentido dolor y tristeza por su pecado y quisieran cambiar y ser diferentes, pero siguen mirándose a sí mismos. A veces la misma religión ha hecho eso. Nos llevan a comprometernos. Ahora, ¿no debería haber compromiso en nuestras vidas? Oh, claro que sí, pero ese compromiso viene de la fuerza que Dios nos da, de la confianza en que Él nos sostendrá hasta el final, como lo que cantábamos hace un momento. Nuestra esperanza debe estar en Cristo todos los días de nuestra vida. Jesucristo no solamente vino a la cruz a salvarnos, sino que Él hoy está sentado en su trono de gloria y nos da su espíritu y Él sigue intercediendo por nosotros. La obra continúa. Sí, yo sé que en la cruz se dijo, consumado es. Ya la paga por nuestros pecados fue saldada. Pero no solamente Dios está comprometido con nuestros pecados pasados, sino con todos los días seguirnos conformando a su imagen. Este es el arrepentimiento bíblico. Es sentir dolor por mi pecado, pero mirar a Dios. Es la única dirección en la que podemos mirar en nuestro pecado y encontrar consolación, esperanza, seguridad. Solo quiero ir un versículo más para dejar claro este primer punto. Y repito, sé que podría traer muchísimos versículos, de verdad. La Biblia está llena de versículos sobre el arrepentimiento. Pero espero que con este par de versículos
quede claro de que el arrepentimiento bíblico es darnos cuenta de nuestro pecado y mirar a Dios, volver a Dios. Precisamente estas son las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 1, versículo 15. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Y en este contexto Jesucristo está hablando del Antiguo Testamento, de lo que predijeron los profetas. ¿Y cuál es ese tiempo prometido por Dios que ya llegó? Dice que esto lo anunciaba Cristo. Esto era lo que él proclamaba. Este era el Evangelio, o es el Evangelio. El reino de Dios está cerca. O el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuál era la proclama de Cristo? Arrepiéntanse de sus pecados. Pero no se quedaba allí. Y crean la buena noticia. Es decir, sientan dolor por su pecado. Comprendan que lo más terrible que les ha acontecido en sus vidas es que han fallado contra Dios. Pero no solamente eso, Jesucristo no dijo, y cambien de dirección. Y sean diferentes. Aunque eso está implícito en el Evangelio, pero es que nosotros no cambiamos, Él nos cambia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y crean el Evangelio, la buena noticia. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es la buena noticia? Y crean que sus pecados son perdonados por lo que yo vine a hacer, nos diría Cristo Jesús. Y que yo puedo hacerlos diferentes, que yo puedo transformarlos y cambiarlos, que no solamente yo puedo borrar su pasado de pecado y maldad, sino que puedo hacer de ustedes una nueva creación. Esa es la buena noticia, ese es el Evangelio. Entonces, repito, si yo he sentido dolor por mi pecado, qué bien. Esa es la actitud correcta que debemos tener delante de Dios. Pero luego, ¿qué debemos hacer? No mirarnos a nosotros mismos, no mirar a un título religioso, no mirar a una denominación, no mirar a un líder, mirar a aquel que es capaz de transformarnos y cambiarnos, a Cristo, su Evangelio, su verdad. Así que la pregunta es, ¿nos hemos arrepentido de verdad? Por eso es que muchas personas que en sus fallas y errores sienten que Dios los ha abandonado o que ahora tienen que volver a recuperar lo que perdieron supuestamente como su salvación. No, fallar no está bien, pecar no está bien. Y por más salvos que seamos, de hecho si somos salvos, una de las evidencias de la salvación es que sentimos dolor por nuestro pecado y nos arrepentimos. Pero si somos cristianos, ¿a quién miramos? ¿Voy a empezar a hacer sacrificios para que Dios me perdone? ¿Voy a traer ofrendas para que Dios me perdone? ¿Voy a hacer ayunos y oraciones para que Dios me perdone y me restaure? Nuestra esperanza está en Jesús, en su Evangelio, en su verdad. Ahí es donde el arrepentimiento bíblico es real y es verdadero. ¿Nos hemos arrepentido? Espero que sí. Pero esto nos lleva consecuentemente precisamente a nuestro segundo punto. Y entonces es que ¿quién necesita el arrepentimiento? Pues necesitando el arrepentimiento. Todos necesitamos el arrepentimiento en segundo lugar. Porque todos somos pecadores. Por más cristianos que seamos, ¿quién no ha fallado? Pero la pregunta es esa. ¿Nos hemos sentido así? Perdónenme por colocarme como ejemplo, pero es un mal ejemplo. Crecí en una congregación cristiana, ustedes saben. Y quizás ese pensamiento religioso me llevaba tantas veces a decir literal, Dios sabe que es así. Pero venga, ¿yo de qué me tengo que arrepentir? Nunca he matado, nunca he robado y mil cosas más que no he hecho supuestamente. Y entonces cuando hablaban del pecado y del arrepentimiento, yo decía, ¿y yo de qué me tengo que arrepentir? Debería arrepentirme de eso también. Todos necesitamos el arrepentimiento. Todos somos pecadores. Quizá yo nunca maté a nadie con un arma, pero cuántas veces me enojé y como dijo el Señor Jesucristo, el que se enoja con su hermano es como si hubiera matado a su hermano. ¿Cuántas veces adulteré con mis ojos? Mis hermanos, somos pecadores hasta la médula, desde que nacemos. ¿Qué tendría que permitir Dios en nuestras vidas para darnos cuenta que estamos tan lejos de Él? Solamente ese sentimiento de que yo no necesito arrepentirme ya era un pecado tan grave, porque si hay algo que Dios aborrece es el orgullo. Y yo era tan orgulloso porque como yo no había hecho esto, ¿cómo miraba al que sí lo había hecho? Por encima del hombro. Ay, como yo soy tan bueno, como yo soy el ejemplo. ¿De qué? El peor de todos los pecadores, lleno de orgullo y arrogancia, matando a su hermano, discriminando a los demás, ofendiendo a Dios de tantas maneras sin darme cuenta. Pero bendita gracia que nos alcanza y nos lleva a reconocer que todos somos pecadores y necesitamos el arrepentimiento. Precisamente yo quisiera que pensáramos en esto. En Hechos capítulo 26, versículo 20, es un hombre que fue fariseo desde que nació.
Y él creía que era muy bueno, pero cuando Dios lo alcanzó se dio cuenta que era el peor de todos los pecadores, como lo veíamos el miércoles. Pero dice en Hechos 26:20, frente a Agripa, cuando lo estaban interrogando por qué estaba allí encarcelado, Pablo está encarcelado y dice, ¿cuál es su propósito? ¿Para qué Dios lo llamó? ¿Por qué precisamente estaba en la cárcel? Primero les prediqué a los de Damasco. Recordemos eso. Pablo está diciendo, yo iba rumbo a Damasco a destruir a los cristianos y Dios me alcanzó. Y cuando Dios transformó mi vida, les prediqué primero a ellos. Luego en Jerusalén y por toda Judea y también a los gentiles, es decir, al mundo entero. Pero ¿qué era lo que Pablo predicaba? ¿Qué fue lo que Pablo empezó a predicar? Algo que él nunca había predicado, porque cuando era fariseo, esto no era lo que le enseñaban ni lo que él enseñaba. Pero cuando Pablo conoció la gracia de Dios, lo que Pablo predicaba era esto, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados. Y allí está. ¿Y qué? Y volver a Dios. Ese es el evangelio. Esto era lo que Pablo predicaba. Todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Los de Damasco necesitaban eso. Los de Judea necesitaban eso. Los gentiles, los que no eran judíos, necesitaban el arrepentimiento. Dejar de confiar en sí mismos y empezar a confiar en aquel que ya lo hizo todo, Dios a través de su Hijo Jesucristo. Pero también dice, y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Pero si notamos que las cosas buenas no es la manera en la que nos ganamos la salvación. Cuando tú estás realmente arrepentido y vuelves a Dios, la palabra de Dios nos enseña que Él cambia nuestras vidas. Por eso es que las obras buenas, las cosas buenas en nuestra vida van a ser un reflejo, van a ser una demostración real de que estamos en el Dios verdadero. No es obras que me salvan, son obras que confirman una obra real de salvación hecha en el hombre de parte de Dios. Precisamente, yo quisiera que pensáramos en esto. El apóstol Pedro lo dice de esta manera. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. ¿De qué está hablando Pedro? Si conoces el pasaje, sabes que Pedro está hablando de la segunda venida de Cristo. Muchos están diciendo, a ver, ¿dónde está la venida del Señor? ¿Cuánto hace que están diciendo que Jesucristo viene y no ha llegado? Imagínense donde Pedro estuviera diciendo esto en el siglo XXI, que es lo que muchos dicen, ya tantos años, ya se van a cumplir 2000 años de que Cristo ascendió a los cielos y nada que regresa. Bueno, lo que la palabra de Dios dice por medio del apóstol Pedro es que al contrario, no es que Dios sea lento, no es que el Señor sea lento para cumplir esta promesa, es paciente por amor a ustedes, no queriendo que nadie sea destruido, que nadie perezca, dice Reina Valera 1960, sino que todos se arrepientan o como dice Reina Valera, procedan al arrepentimiento. Porque puede ser que hasta muchos dentro de la iglesia no se hayan arrepentido. Mis hermanos, ¿a quién le está diciendo el apóstol Pedro esto? A los cristianos. Es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Aún en la misma congregación hay tantas personas que están todavía confiando en sus propias obras para ser salvos, porque no se han arrepentido. Porque aunque sienten dolor por su pecado, todavía no han mirado a Cristo, todavía no han confiado en Él. Si Cristo viniera en este día, ¿te sientes preparado? Me dijeron a mí tantas veces. La pregunta es, entonces, ¿en quién estoy confiando? Si Cristo viniera en este día, la pregunta es, ¿estoy confiando en Él? Porque si a eso vamos, todos estamos imperfectos. ¿Alguien aquí puede levantar la mano y decir que es perfecto? No. Si fuera por obras propias, a todos nos haría falta. ¿Tanto? Claro, la diferencia es que el que ha sido salvo por Cristo se arrepiente de sus pecados, mira a Dios, vuelve a Dios. No gira a 180 grados o 40 o 50 o los que sea, sino que cambia su dirección, su vista, a algo totalmente diferente que él y cualquier otro hombre, y mira hacia Dios, confía en Él. Y es por eso que entonces cuando estamos arrepentidos y confiamos en Dios, podemos esperar con confianza el regreso de Cristo Jesús. Precisamente yo quisiera que pensáramos en el mismo Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra. Esto se dice en varios lugares, pero quiero que enfaticemos esto. En Lucas 5:32, Él está siendo criticado. ¿Saben por qué? Porque Él está compartiendo con los pecadores. Porque Él se está juntando con la chusma, según la religión. ¿Y saben qué le responde Cristo Jesús en Lucas 5:32 a los religiosos de su época? No he venido a llamar a los que se creen justos. ¿Sabes? La persona más perdida en este mundo no es el que está en pecado. No estoy diciendo que el pecado no está mal. La persona más perdida en este mundo
es la que se cree buena. Como hay un libro por ahí que me encanta, los buenos no van al cielo. Los buenos no van al cielo. El único bueno vino desde el cielo para llevar a estos pecadores por gracia a su cielo. Claro, no queremos ser malos, pero lo somos. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Aquellos que saben que han fallado, aquellos que han cambiado de dirección 1.000.000 de veces y cuantas veces han cambiado de dirección y han intentado hacer las cosas por sus propias obras, no han podido. Aquellos que les pesa y les duele el pecado y se ha convertido en ellos una carga tan pesada que los deja tirados en el piso y no se pueden levantar. Y la religión lo único que ha hecho es colocar pesadas más cargas sobre ellos. Pero aquí hay uno que nos quita esa carga y dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendan de mí, yo los voy a guiar. Yo he venido a llamar es a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Aquellos que saben que la única salida de su condición de pecado no son las buenas obras, porque nunca les van a bastar, sino que me han mirado a mí y han escuchado el llamado del buen pastor a decir, ven tal y como eres, que yo te perdono, te transformo y te cambio y te hago una nueva criatura. Ese es el evangelio. Entonces, ¿quién necesita el arrepentimiento? Todos. Y de hecho quiero decirlo, y los que más necesitan el arrepentimiento, y espero que no estemos, ninguno de los que están aquí conmigo estemos en esta lista, pero mayor aún, los religiosos. Espero que no seamos religiosos. Espero que aquí no haya ningún religioso. Espero que aquí haya cristianos, personas que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Pero esto nos lleva precisamente a nuestro tercer punto, y es para mí quizá uno de los más duros, y es rechazando el arrepentimiento. ¿Saben que a pesar de que esto es tan hermoso y saber que somos salvos todos solo por gracia, hay tantas personas que rechazan el arrepentimiento verdadero? Y esto es tan fuerte a la luz de la palabra de Dios que podría traer tantos ejemplos. Podría empezar con el capítulo 4 de Génesis, con Caín. Aún antes de que Caín matara a su hermano Abel, el Señor lo llamó y le advirtió. Pero después de que Caín mató a Abel, cuando viene el Señor a confrontarlo, ¿cómo fue Caín? ¿Reconoció su pecado? Sí, Señor. Orgulloso y arrogante. ¿Qué? ¿Soy yo acaso guardia de mi hermano? Pero lo que digo no lo he traído, pero les quiero resumir un poquitico esto para que veamos lo que es una persona no arrepentida. Y saben, Dios vino y le trajo un castigo. ¿Y qué dijo Caín? Esto es muy severo para poder soportarlo. ¿En serio? ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano. ¿Qué merecía Caín? La muerte. Sin embargo, el castigo que Dios le impuso, ¡ay, demasiado severo! ¡Qué Dios tan malo! ¡Qué Dios tan severo! ¿Sí? Vemos al no arrepentido. El no arrepentido no reconoce su pecado. ¿Saben qué le duele al no arrepentido? Las consecuencias que sufre en carne propia. El no arrepentido es aquel que sí le duele, pero ¿sabes por qué le duele? Porque perdió mucho, según él. Mis hermanos, y podría traerles tantos ejemplos, pero creo que uno de los ejemplos más claros es el primer rey de Israel. Y lo vamos a hacer en esta enseñanza. Si tú comparas a Saúl con David, los pecados de David fueron peores humanamente hablando. ¿Qué hizo David? Adulteró, posiblemente violó y mató para quedarse con la mujer que él ordenó que le trajeran para acostarse con ella. ¿Qué hizo Saúl? Le perdonó la vida a un rey. ¿Qué es más malo a nuestros ojos, a nuestra vista? El pecado de David, terrible. De hecho, Saúl tan misericordioso, tan magnánimo. Pero saben una cosa, mis hermanos, la diferencia no está tanto ni siquiera en el pecado, sino en el arrepentimiento, en la actitud que tienen las personas frente a su pecado. ¿Cuál fue la actitud de Saúl? Me encantaría ver todo ese pasaje, pero solamente quiero que veamos unos cuantos versículos. Si quieres lo lees en casa. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Es una historia muy fuerte. Veamos solo unos cuantos versículos de ese capítulo. Capítulo 15, quiero que veamos, por ejemplo, el versículo 13. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Empezando que parece que Saúl ya se está escondiendo porque, como decimos, ya sabe el agua que lo moja. Y entonces Samuel tiene que ir a buscar a Saúl y cuando lo encontró, ¿qué hace Saúl? Lo saluda con alegría. Pero mis hermanos, es hipocresía. Que el Señor te bendiga, le dijo. Oh, qué cristiano, ¿no? Llevé a cabo el mandato del Señor. De entrada, lo primero que Saúl le dice a Samuel es,
Cumplí la orden del Señor. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y saben qué empieza a hacer Samuel? A confrontar a Saúl. A decirle lo que hiciste estuvo mal. De hecho, te estoy buscando es porque el Señor me dijo que tú hiciste esto mal. ¿Recuerdan que en estos días veíamos que el profeta lo que hacía realmente era eso? No era traer adivinación, sino al contrario. Él decía, ve y reprende a fulano de tal. Saltemos en el mismo capítulo los versículos 20 y 21. Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. ¿Podemos ver lo que es una persona no arrepentida? Se excusa, se saca en limpio. A pesar de que el profeta de Dios, la palabra de Dios lo está confrontando, él insiste en que no fue tan malo. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Sí, pero es que Dios le había dicho que tenía que destruir a todos. ¿Por qué? Porque era una promesa que Dios le había dado al pueblo, porque esta nación, los amalecitas, le habían hecho mucho daño a su propio pueblo. Y ahí es donde vemos, miren, es que no fue tan malo lo que hice. Esa es una persona no arrepentida. Es una persona que en lugar de sentir dolor y tristeza y estar lamentándose por su pecado, está viviendo de apariencia. Si ven, salió con alegría, feliz. A él no le está doliendo su pecado. Él no está buscando ayuda. Él no está sintiendo dolor por lo que le está pasando. Versículo 21. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. ¿A quién le echó la culpa? Al ejército. Una persona no arrepentida, a pesar de que ha cometido tanta maldad, ¿a quién le echa la culpa? A los demás. No, es que sabes, eso es que yo soy muy débil, siempre sacando excusas, pero, esa persona no está arrepentida. Esa persona no está arrepentida. Porque el que ha pecado, es más, le podrían decir, mira, tú no tuviste la culpa, pero no, él siente el dolor y el peso de su pecado porque él sabe que ha fallado. No importa si fue que otro lo arrastró, pero él no quiso estar allá, o quizá él ahora siente el dolor de lo que hizo. Pero ¿quién es Saúl? Una persona que no se arrepiente. Saltemos al versículo 24 y también veremos el 25. Porque Samuel sigue confrontándolo, entonces Saúl le confesó a Samuel, es cierto, he pecado. Ya se vio tan acorralado que le tocó decir, bueno, está bien, pequé. Pero ¿qué sigue diciendo? He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Le sigue echando la culpa a los demás. Ahora es que ahora fue que me dio miedo. ¿Sí podemos notar? No reconoce su pecado. Es confrontado y saca excusas. Bueno, está bien, pequé, pero no era tan malo. Bueno, está bien, era tan malo, pero es que los otros también tienen la culpa. Esa persona también tiene la culpa. No hay arrepentimiento, no hay dolor por su pecado. Versículo 25. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado. ¿Cómo que perdona mi pecado? Si podemos ver, no está mirando a Dios. No está corriendo a Dios. Y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. A él lo único que le está importando es su apariencia. Que lo sigan viendo como un adorador. Si podemos ver, no hay arrepentimiento. ¿Qué tal si saltamos al versículo 30? Porque Samuel sigue confrontándolo. Sin embargo, entonces Saúl volvió a implorar. Sé que he pecado. ¿Saben por qué ahora está implorando? Porque aquí está lo que realmente le dolía a Saúl, su apariencia. Pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. A él lo que realmente le importaba era que la gente lo siguiera viendo tan santo, tan puro. A él lo que realmente le importaba era que no le quitaran el reino. A él lo que realmente le importaba era que la gente lo siguiera viendo como él era, cuando ya Dios lo había desechado. Y eso era lo que le estaba diciendo Samuel. Dios te ha desechado. A él no le está importando cómo lo vea Dios, cómo lo vea la gente. Eso es una persona no arrepentida. Aunque pueda aparentar que está arrepentida. Y ese es un grave peligro. Hay que tener cuidado, mis hermanos. Por eso es necesario ver el arrepentimiento a la luz de la palabra de Dios. Para saber quién está arrepentido y quién no. Precisamente yo quiero que pensemos en otra persona que supuestamente, y hasta muchos hoy lo elevan hasta el cielo, hasta lo colocan como ejemplo. Eso está pasando en nuestra época. Y es un nombre que todos conocemos, de apellido Iscariote. ¿Qué hizo Judas cuando se dio cuenta que había cometido un terrible pecado? Mateo 27, versículos 3 al 5. Cuando Judas, quien lo había traicionado a Jesús, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús. Me encanta esta traducción. ¿Se llenó de qué? De remordimiento. Y es una traducción perfecta. Porque aunque la palabra que aquí se usa tiene todavía el mismo prefijo meta, no es la misma palabra metanoia.
Es darse cuenta de que cometí un error y me está trayendo consecuencias. Eso es diferente. Es decir, me di cuenta que cometí un error por las consecuencias, pero no porque sienta dolor. Judas no se arrepintió. Es muy diferente el arrepentimiento del remordimiento. Esta traducción es perfecta. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Podemos ver? Él está ahora intentando resarcir su pecado. Él está intentando devolver el pecado en sus propias obras, pero ya el pecado está hecho. Versículo 4. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. Bueno, él era más que un hombre inocente. Él era Dios hecho hombre. ¿Qué nos importa? Contestaron, ese es tu problema. Y era verdad, era problema de Judas. ¿Pero qué hizo Judas? ¿Miró hacia arriba? ¿Qué hizo Judas? Lo que hace una persona no arrepentida. Intenta arreglar el problema en sus propios medios, en sus propias obras. Eso es lo que hace la religión. ¿Qué hicieron los religiosos por Judas? Nada. Al contrario, lo condenaron todavía aún más. Ese es tu problema. Arregla las cosas. ¿Saben qué hace Cristo? Nos dice, mírame a mí y yo te levanto. ¿Pero a dónde fue Judas? ¿Fue a Cristo? Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo. Sus obras, intentando arreglar las cosas por sus medios, salió y siguió intentando arreglar las cosas por sus medios y fue y se ahorcó. No fue a Cristo, no fue a Dios, no estaba arrepentido, porque el que se ha arrepentido reconoce que solo hay uno que puede arreglar su problema y ese es Dios. Es más, nuevamente, si quieres leer esto en casa, te lo recomiendo. Todo el capítulo 4 del profeta Amós. Solo traje un versículo porque cada uno de esos versículos es una y otra y otra y otra vez Dios mostrando por medio del profeta algo, y aquí es donde vamos. Cuando una persona no está arrepentida, saben que aunque Dios trajera castigo sobre esa persona no ve lo que está haciendo. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en la época del profeta Amós. El pueblo estaba lejos de Dios, y Dios aún traía disciplina al pueblo para que al menos con esa disciplina el pueblo se diera cuenta de que estaba lejos de Dios y volviera a Dios. Pero ¿saben qué dice Dios mismo a través del profeta? Puedes leer en casa todo el capítulo 4, pero veamos solo el versículo 6. Hice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Cuando una persona no está arrepentida, ¿saben, mis hermanos? Dios les puede traer dificultades, problemas, angustias, y ni así. Muy fuerte, ¿no? Por eso aquí es donde esto conecta mucho con la enseñanza que vimos hace un mes sobre el perdón. Saben, mis hermanos, debemos perdonar, no guardar odio, no guardar rencor. ¿Cómo sabes que has perdonado? A esa persona que quizá te hizo daño, si aún tú pudieras hacerle bien, ¿le harías bien o le harías mal si pudieras hacerle mal? No, si tú puedes, le haces bien. Pero muchas veces preguntan, bueno, ¿y qué si esa persona me sigue haciendo daño? Si esa persona sigue sin estar arrepentida y está hasta exigiendo el perdón. Mis hermanos, esto va a sonar muy fuerte, pero es bíblico. Cuando una persona no está arrepentida, deja a esa persona en manos de Dios. Porque tú y yo no podemos hacer nada. Y si Dios no hace nada, mis hermanos, y si a veces hasta las cosas que Dios hace, muchas veces ni siquiera llevan al arrepentimiento a esa persona, sino muchas veces al endurecimiento. ¿Qué podríamos hacer tú y yo? No odies a esa persona, no le guardes rencor. Aun si tenemos la oportunidad, hagámosle bien, pero dejémoslas en manos de Dios. Es lo que la palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18. Aunque muchos ven ahí quizá personas que no conocen a Dios, en el contexto más bien está hablando de personas que conocen a Dios, pero rechazan la verdad, rechazan el evangelio. Tanto que Dios dice que ellos conocen la verdad acerca de Dios, pero se niegan a aceptar esa verdad. ¿Y qué dice Romanos 1:24? Entonces Dios los abandonó. Lo peor que le puede pasar a una persona es ser abandonada por Dios. ¿Y saben cuándo hace Dios eso? Cuando una persona no está arrepentida. Y si aún Dios mismo abandona a una persona en su pecado y su maldad, como dice aquí la palabra de Dios, los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Es que el problema no son los demás, aunque el que no está arrepentido le vive echando la culpa a los otros. El problema es interno y es del corazón. Y cuando yo no quiero cambiar y no quiero que mi vida sea cambiada por el poder de Dios, ¿quién podrá hacer algo? Mis hermanos, aún cuando una persona no está arrepentida, Dios la abandona. Sigue en tu pecado, sigue en tu maldad. Si ni siquiera acepta la corrección de Dios y la disciplina de Dios, mis hermanos, ¿qué podríamos hacer nosotros? Como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Es duro, ¿no? Pero eso es lo que sucede cuando no hay arrepentimiento.
Así que espero que ninguno de nosotros estemos en esta actitud. Al contrario, que hayamos reconocido que somos pecadores. Pero precisamente esto nos lleva a nuestro último punto, y es entonces, ¿qué pasa cuando alguien sí se arrepiente? Buscando el arrepentimiento. ¿Qué pasa cuando alguien sí reconoce que necesita a Dios? Que es un pecador y que solamente Dios puede obrar en su vida. Pues quien está realmente arrepentido, lo único que quiere es volver a Dios y demostrar que de verdad le duele su pecado. ¿Y qué pasa cuando una persona es así? Nuevamente, ¿cuántas historias podría traerles de la palabra de Dios para ilustrar esta verdad? Recordemos una muy famosa, muy conocida. Es una parábola, pero la contó el Señor Jesucristo e ilustra perfectamente esta verdad. Quizá una de las parábolas más conocidas que contó Jesús, la parábola del hijo pródigo. Un joven tan pecador, tan perverso, que lo único que le importaba era el dinero de su padre. El padre todavía estaba vivo y lo único que quería era que su papá se muriera. Y este viejo no se muere, ¿y cuándo es que voy a obtener mi herencia? Y como no se moría, ¿saben qué hizo este hombre? Dame la herencia. En otras palabras, no quisiera que estuviera vivo. Estoy en esta casa harto y no me he ido porque no tengo dinero, pero sabes que ya me cansé. Viejo, ¿por qué no me das mejor esa herencia para irme lejos de aquí, a disfrutar la vida? ¿Y qué hizo el padre? Partió la herencia. Y dice que no muchos días después, eso fue de una rapidito, se fue de casa. Supuestamente a disfrutar, a vivir la vida como nunca la había vivido. Pero era hijo. No lo juzguemos, era hijo. Estuvo mal absolutamente. Claro, tuvo que llegar al borde de la locura, porque para poder reconocer lo que había hecho, como dice la palabra de Dios, tuvo que volver en sí. Tuvo que volver en sí. Darse cuenta a dónde había caído. Pues si Dios tiene que permitir que lleguemos hasta allá para darnos cuenta de nuestro pecado, pues aún allí hay gracia. Pero ¿qué dice en Lucas capítulo 15, versículo 21? Ya cuando el hijo regresa a casa, su hijo le dijo a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este joven sí está arrepentido. Fue terrible lo que hizo, pero está arrepentido. ¿Qué es lo primero que hace? Reconoce su pecado. He pecado contra el cielo, es un eufemismo, es decir, he pecado contra Dios. En primer lugar, él reconoce su pecado delante de ¿quién? Delante de Dios. Pero no solamente delante de Dios, pero también pequé contra ti, Padre. Este joven sí está devastado. Quizá la ruina física lo llevó a reconocer su ruina espiritual. Lo llevó a reconocer que estaba tan lejos de Dios y de su Padre y que había ofendido tanto a Dios y a su Padre que, ¿qué dice él? Y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Él no viene exigiendo. Él no viene reclamando. De hecho, si conoces toda la historia, sabes que él venía pensando: le voy a decir a mi papá que me haga al menos como uno de sus jornaleros, porque yo no merezco nada. El que está arrepentido reconoce eso: yo no merezco nada. Si Dios me castiga, que me castigue. Es lo que merezco mejor. Si Dios me azota, que me azote. Si mi padre me coloca a trabajar en su granja, de hecho es gracia. Yo no merezco nada. Padre, no soy digno de que me llamen tu hijo. Está arrepentido. Está arrepentido. Él no exige, él no reclama, él no demanda. Todo lo que él pudiera recibir sabe que es gracia, es misericordia. ¿Y qué hace el Padre? Conocemos la historia. Rápido, vístanlo, una túnica, sandalias para sus pies, el anillo en su dedo. Maten el becerro engordado, hagamos fiesta. De hecho, ¿cómo termina esa parábola? Bueno, esa parábola no termina así, pero está conectada a las dos anteriores. Porque hay fiesta en los cielos. ¿Cuándo qué? Cuando un pecador, ¿qué? Se arrepiente. Y si alguien está arrepentido, mis hermanos, tenemos que perdonar, porque si Dios nos ha perdonado a nosotros, pero aquí viene la pregunta: ¿pero nos hemos arrepentido? Esta es la actitud de una persona arrepentida. Ahorita hablamos de Judas. ¿Saben que hubo otro que también vendió al Señor y lo maldijo? De hecho, más terriblemente, porque lleno de orgullo, recuerdan el que dijo: yo no te voy a negar. Aunque los demás te nieguen, yo no. Pedro, ¿me vas a negar 3 veces? No, Señor, estoy dispuesto a ir a la muerte contigo. Pecador, hasta la médula. Pero ¿qué pasó después de que lo negó 3 veces y cantó el gallo? Lucas 22, 62. Y Pedro salió del patio, llorando ¿qué? Amargamente. Le dolió su pecado. ¿Pero fue y se ahorcó? No. Si lees los capítulos 20 y 21 de Juan, te das cuenta que tuvo un encuentro maravilloso con Jesucristo, quien lo levantó, lo restauró. Y hasta le dijo: ¿me amas? Pastorea a mis ovejas, apacienta a mis corderos.
Cuando hay arrepentimiento, las cosas son diferentes. Pero les dije, ya vimos a Saúl. El pecado de David humanamente fue más terrible. Pero si quieres te lees toda la historia en el segundo libro de Samuel capítulo 12, solo veamos unos cuantos versículos. Bueno, de hecho, del capítulo 12 solo veamos un versículo. El profeta Natán viene a confrontarlo. ¿Recuerdan cuando Samuel confrontó a Saúl? ¿Cómo fue Saúl? Cuando el profeta Natán viene a confrontar a David, ¿qué hace David? Segundo libro de Samuel capítulo 12, versículo 13. Entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. ¿Saben que en ese relato del segundo libro de Samuel, capítulo 12, esas fueron las únicas palabras de David? Ahora, espera. ¿Solo sí he pecado? Sí, he pecado. He pecado contra el Señor. ¿Y no más? ¿Será que David sí está arrepentido? ¿Cómo sabemos tú y yo que David sí está arrepentido? Si esas son las únicas palabras de arrepentimiento que expresó David cuando el profeta Natán lo confrontó. Es muy simple. Hay un problema. Recuerden que los títulos, capítulos y versículos no son inspirados, pero ¿sabían que hay muchos títulos en la Biblia que sí son inspirados? Mayormente los de los Salmos. En el Salmo 51, si tienes la traducción Dios habla hoy, en lo que normalmente en nuestras traducciones empieza el versículo 1 en la traducción Dios habla hoy, que es una traducción católica, es el versículo 3. ¿Saben por qué? Porque en el título hay 2 versículos. Está en el idioma original, está en los manuscritos que tenemos hasta el día de hoy. ¿Cómo dice ese pasaje? Que no lo he traído la cita con un versículo porque en nuestras traducciones no tiene versículo, aunque debería tenerlo. Para el director del coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo después que cometió adulterio con Betsabé. Cuando Natán lo confrontó, lo único que David pudo decir es, soy un pecador. ¿Pero quieres saber lo que David sentía a causa de su pecado? Por favor, en casa, te lo ruego, léete todo el Salmo 51. Hace unos cuantos meses Dios me dio el privilegio de enseñar este salmo a la iglesia. Pero es uno de los salmos favoritos en mi vida. ¿Qué dice el Salmo 51? Veamos, por ejemplo, los primeros 5 versículos. Ten misericordia de mí, oh Dios. ¿Ven? No está exigiendo, Señor, tu gracia, tu misericordia, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, ¿qué? Borra la mancha de mis pecados. ¿Cómo se siente David? Sucio. Y sabe que lo único que puede liberarlo de esto es la misericordia, la compasión, el amor inagotable de Dios. Versículo 2. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Natán ya le dijo que Dios lo había perdonado, pero para él no es suficiente. Él se va a derramar su corazón delante de Dios y le dice, Señor, límpiame. David no está implorando por el reino. David no está implorando porque los demás lo vean como un adorador. David está implorando por limpieza, por perdón. David quiere ser puro delante de Dios. Eso es lo que le importa a una persona que está arrepentida. Reconoce que lo que hizo está tan mal que, mis hermanos, allí está versículo 3, pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Así se sentía David. Por eso cuando el profeta lo confrontó, él no le echó la culpa a nadie. Él no dijo, es que esa mujer, ¿por qué se tenía que estar bañando sin ropa? Es que esa mujer, ¿por qué no se bañó en otra parte? Él no le está echando la culpa a nadie. Ay, es que ya saben, soy débil y yo vi a esa mujer tan bonita y pues, no, a él le duele su pecado. De hecho, su pecado lo persigue día y noche. David no estaba en paz con su pecado. Sí, como hay un dicho, el pecado es cobarde y él quiso tapar el pecado, pero a la vez en su corazón él sentía el dolor de su maldad. Tanto que el versículo 4 dice, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo malo, lo que es malo ante tus ojos. ¿Podemos ver? Él no le dijo nada a Natán, solamente sí he pecado, pero delante de Dios derramó su corazón, su alma. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Señor, si me aplastas, yo no puedo decir nada. Señor, si tú me juzgas, eres justo. Yo no vengo a decirte que no, al contrario, lo que sea que tú hagas, yo me lo merezco. Y aquí está, no sé, mis hermanos, si Dios tuvo que permitir esto para que David se diera cuenta, pues soy un pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Como les decía hace un momento que pasó en mi vida, ¿a dónde nos tendría que permitir Dios llegar? ¿A qué pecado nos tendría que permitir caer? No sé, porque yo no puedo hacer una doctrina de esto. No sé si Dios permitió esto en la vida de David,
para que David se diera cuenta de que era un pecador desde el vientre, de nacimiento. ¿Qué tiene que permitir Dios en la vida de Alex para que reconozca que es un pecador, aunque nació y creció en un hogar cristiano? Pues lo único que tiene que hacer Dios es abrirle los ojos a la luz de la palabra para ver que somos pecadores desde que nacemos. Por eso es que todos necesitamos arrepentirnos. En el mismo capítulo, en los versículos 10 y 11 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel o recto dentro de mí. Pero aquí me encanta esto, ¿podemos verlo? David pecó. ¿Qué merecía David? La muerte. ¿A dónde acudió David? A Dios. Le prometió Dios a David a Dios: Señor, no lo vuelvo a hacer, te prometo que no lo vuelvo a hacer. No, límpiame, purifícame y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dios, yo no vengo a prometerte que no lo vuelva a hacer. Si lo hice una vez, seguro que lo hago 1000 veces más. Vengo a decirte que crees en mí un nuevo corazón. Vengo a decirte que renueves un espíritu, que me hagas una persona fiel. Y esto no está allá afuera. El problema no fue Betsabé. El problema fui yo. El problema no fue que ella se estaba bañando desnuda. El problema fui yo. Señor, ayúdame a serte fiel. Señor, créame de nuevo. Transfórmame, cámbiame y coloca un espíritu fiel en mi propia vida para que yo sea diferente para ti. Podemos ver que sí fue una persona arrepentida, versículo 11. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. A él ya no le importaba. Si Dios lo quitaba del trono, ¿qué importa el trono? ¿Qué importa la corona? ¿Saben qué me importa? Tu presencia. ¿Saben qué me importa? Tu espíritu, tu santidad. Esa es una persona arrepentida. Saltemos casi al final, versículo 16. Vamos a ir hasta el 18. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario, te ofrecería uno. No, Señor. Mis sacrificios no van a ser suficientes. ¿Con qué podría pagar mi pecado? Tampoco quieres una ofrenda quemada. No voy a venir a ganarme esto con ofrendas, con sacrificios, con obras humanas. Sería vano, sin sentido. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Contrito y humillado, dice Reina Valera, pero aquí está, arrepentido. Ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando tu corazón ha sido quebrado, pero te arrojas ¿a dónde? A la misericordia de Dios. ¿Y qué dice el versículo 18? Que es tan impresionante. Mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Cuando estudiamos ese salmo, ¿recuerdan los que estuvieron en ese momento? ¿Jerusalén está destruida? No, es el reinado de David. Jerusalén está mejor que nunca, más próspera que nunca. ¿Las murallas están destruidas? Eso fue en época de Esdras, de Nehemías. No, es que esto es así como se siente David con su pecado. Para David, su pecado es como si su reino hubiera sido destruido, el reino de Dios en su vida. Y aunque él puede mirar y Jerusalén está intacta, pero él está en ruinas a causa de su pecado. Y él sabe que el único que puede tener favor y ayudarlo es Dios. Él sabe que el único que puede reconstruir su vida es Dios, como lo haría un rey que reconstruye una ciudad en ruinas. Y esta es la pregunta. ¿Ese no es el rey que tú y yo tenemos? Por eso el arrepentimiento bíblico, ¿a dónde nos debe llevar? A Dios. Pero más particularmente, al rey. ¿Cómo reconstruyó este rey nuestra ruina? En una cruz. Por eso quiero concluir con un pasaje del Antiguo Testamento, pero que estoy seguro que todos nosotros sabemos que habla de Cristo. Isaías 53, y me encantaría ver todo ese capítulo, pero solo quiero que veamos los versículos 4 y 5. Sin embargo, hablando proféticamente Dios a través del profeta Isaías sobre el Mesías prometido, Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. ¿Saben por qué Dios perdonó a David? Porque aproximadamente unos 1000 años después, en Jerusalén, una Jerusalén en ruinas, a causa del pecado, vino el Hijo de Dios a morir por nuestras debilidades. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus pecados. Tristemente, un versículo que tantos han usado para hablar de la sanidad física. No, mis hermanos, los cristianos nos enfermamos y hasta nos morimos de una enfermedad, pero estas enfermedades, estos dolores son los del pecado. La peor enfermedad se llama pecado. ¿Y qué dice el versículo 5? Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados.
Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. ¿De qué sanidad está hablando aquí? ¿De una sanidad del cuerpo o del alma? ¿De qué ruina estaba hablando David? ¿De la ruina de Jerusalén física, literal, o de la ruina de su alma? Pero Cristo, Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, vino desde el cielo para en esa cruz cargar nuestra ruina y para que hoy delante de Dios estemos sanos, limpios, perdonados, pero solamente si hemos estado arrepentidos, como es el título de esta enseñanza. Mi hermano, mi hermana, espero que todos aquí nos hayamos arrepentido. Y si no, arrepintámonos. Pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados. Miremoslo a Él y en Él encontraremos esperanza, paz, gozo, alegría. Si no lo hemos hecho, mis hermanos, no hay más a dónde ir, no hay más a dónde acudir. Pero si nos hemos arrepentido, podemos hoy experimentar el gozo y la paz. Y podemos aún experimentar cómo Dios nos lleva a vivir en obediencia y santidad, porque Él es fiel y Él es el que crea fidelidad en nosotros. Así que quisiera que termináramos orando diciéndole, Padre, gracias por tu salvación, pero si no nos hemos arrepentido, llévanos al arrepentimiento. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu evangelio, por tu palabra. Padre, gracias por enseñarnos hoy a la luz de tu palabra lo que es el verdadero arrepentimiento. Si hemos sentido dolor por nuestro pecado, pero lo único que hemos hecho es intentar cambiar las cosas en nuestras obras, en nuestros medios, perdónanos. Nos arrepentimos aún de esos actos. Y más bien hoy queremos mirarte a ti, el Dios de misericordia, de compasión. El Dios que tuvo misericordia de David y lo restauró, lo levantó, perdonó sus pecados, aunque merecía morir. Pero el Dios que hizo esto, tanto por David, pero también por nosotros, a través de enviar tu amado Hijo a esta tierra, a ser aplastado bajo tu justa ira, para que nosotros solamente recibamos la gracia bendita que tú nos otorgas hoy. Padre, que podamos realmente estar arrepentidos y dolidos por nuestros pecados, porque esta sería la pregunta. ¿Cómo no sentir dolor por nuestro pecado al saber que nuestro pecado fue el que sufrió Cristo en esa cruz y le costó su vida, latigazos, hasta derramar la última gota de sangre de su cuerpo, pero mayor aún, tú lo abandonaste en esa cruz para que nosotros podamos ser acercados a ti. Padre, si el pecado no ha producido dolor en nuestras vidas, por favor, quebrántanos, contrístanos, Padre Santo, para que nos arrepintamos. Pero no te prometamos nada, sino que te miremos a ti como nuestra única esperanza a través del sacrificio de Cristo. Y volvamos a ti y reconozcamos que sin ti estamos perdidos, pero tú nos abraces y nos tomes de tu mano y nos lleves a caminar en obediencia y santidad todos los días hasta el final. Padre, permite que este arrepentimiento genuino, el que tú nos enseñas en tu palabra, sea verdadero en nuestras vidas. Por tu gracia, en el poder de tu Espíritu, en los méritos de Cristo. Amén y amén.